Está bien así, lo que pasa es que quiero que vean bien las imágenes. ¿Sí? Si alguien comienza a roncar, me pasan la voz nada más. O sea, ustedes ya hicieron parte de lo que es los seminarios. Más o menos han tenido ahí algunas exposiciones dentro de las cuales ha estado la parte de intestino. Me gustaría que quede bien claro una cosa sobre los estudios de intestino y estudios a doble contraste. Y es el hecho que los estudios a doble contraste esta es una radiografía simple, donde se ven las sombras, la anatomía, las sombras de la sombra renal. Espérate, ¿dónde está el puntero? ¿Alguien sabe dónde dejaron el puntero? No importa, así nomás. ¿Dónde? Lo más básico ahorita, no voy a hacer tanto más. Lo compré en una tienda Lego, ese. No, contate que apunte, nomás no hay problema, ya después lo paso. Si no, ¿cómo es? A ver. ¿Hay tiras o no hay tiras? Ahí va. Ya, chévere. Entonces, radiografía simple, básica. Las 5 densidades de la radiografía se siguen aplicando tanto en radios convencionales como en tomografía. En lo que es abdomen simple tenemos las diferentes siluetas. Las siluetas renales, la silueta hepática, la silueta de lo que sería el vaso, la grasa periperitoneal y los psoas que se ven dibujaditos en la parte posterior. No hay un poco de aire, dependiendo de la dieta de cada uno. A los que les gustan las frijoladas van a tener más aire en colon. A los que comen como coreanos no van a tener casi nada de aire, ni grasa, ni nada de nada, francamente. Así que el punto es, normalmente tú debes tener un poco de aire, pero así como tienes un poco de aire, ese aire no debe ser ni muy dilatado, usualmente no debería estar en masas delgadas y usualmente no tiene que tener niveles hidroaéreos o engrosamientos de las paredes. Entonces, esa es tu radiografía simple. ¿Para qué te sirve? Para ver que no hayan niveles, que no hayan dilataciones, que no haya mucho aire. Después vamos a ver todas esas cositas. Pero lo principal para mí... es que se acuerden que existen todos estos segmentos, para los que no hayan pasado anatomía. Los que quieran hacer radiología y no han sido buenos en anatomía, bueno, la van a sufrir, porque radiología es pura anatomía. El punto es, vamos a ocuparnos de todo esto. Quería primero ocuparme segmento por segmento, pero íbamos a terminar mañana. Así que lo voy a hacer de una forma un poquito más generalizada y directamente a los diagnósticos y a los hallazgos, a cómo se ven las cosas. ¿Ok? Lo principal para mí es que sepan, primero que nada, cómo se estudia esto de acá. Y el estudio doble contraste es una de las primeras armas. A diferencia del estómago a doble contraste, donde tienes que tomar el contraste bioral con sal de Andrews, el estudio de colon a doble contraste, el contraste lo metes por el otro lado. Y con eso también le insuflas aire. Y es bastante, bueno, me dijeron que es bastante incómodo. Yo no voy a decir nada, pero probablemente no se los aconsejo, vamos a ponerlo de esa forma. Ok, entonces, ¿para qué sirve el estudio de doble contraste? Para detección de pólipos, seguimiento y screening postquirúrgico, evaluación patológica diverticular, una colonoscopía no contributoria, es decir, que no han podido llegar a ningún lado, y dolor abdominal no específico. Otra vez, no aconsejo
hacer la colono y no específico, porque hay bastantes solicitudes donde dicen abdominal abdominal nada más y de frente lo mandan para la colono. Nunca más van a regresar a tu clínica. El punto del estudio a doble contraste, bueno, las contraindicaciones, megacolon tóxico es una inflamación, una colitis membranosa, otra inflamación, o si vas a hacerle una biopsia o ya le hicieron una biopsia 7 días. O sea, tiene 7 días antes de la biopsia, 7 días después de la biopsia, no le puedes hacer, de preferencia. Entonces, esto es un estudio a doble contraste. Tiene el contraste y tiene el aire. No tiene niveles porque es un estudio que se hace normalmente en una mesa basculante. Entonces tú vas subiendo y bajando y la cantidad de aire hace que las abstracciones se dilaten un poquito más, se parezca un colon bastante más limpio, ¿no? Sin embargo, tenemos la distribución recto, colon sigmoides, el descendente, el transverso que se ha caído, que no siempre es derechito, el ascendente, el ciego, la válvula ileocecal no está por acá, no llega. Cuando la válvula ileocecal no se ve en un colon es porque es una válvula competente. Entonces ahí viene la primera pregunta de concepto. Esta imagen es de la luz del colon. Eso significa que si ustedes ven algo en este lugar, es una lesión dentro de la luz del colon. No es una lesión de la pared, no es una lesión de afuera, cuando lo ven directamente acá. Cuando es un efecto de masa y lo está desplazando por algún motivo, puede ser que sea de afuera, pero no lo vas a identificar porque solamente vas a ver el efecto de masa. Entonces, acuérdense, así como el estómago doble contraste, cuando ustedes vieron las úlceras y las lesiones gástricas, es mucosa, lo que estás viendo es mucosa, y esto también es luz, es mucosa. Y así como en estómago, porque la verdad es que el mejor ejemplo es el estómago, y ustedes como ya lo han hecho, entonces puedo hacerles un poquito de referencia. Así como en el estómago, cuando tienes una úlcera o una cicatriz y el contraste no se pega porque no tienes mucosa, igualmente pasa en esófago, igualmente pasa en colon. Es exactamente lo mismo. Imagínense que están en esas piscinas que tienen su tobogán gigante para mandarse con todo y matarse en el intento. Esos splash, ¿cómo iba a decir splash mountain? Esos megatoboganes gigantes donde la gente se sube y sale rapidísimo hasta la piscina. Esto es lo mismo que pasa con el contraste. El contraste también pasa rápidamente mientras haya agua, o sea, mientras haya mucosa. Y cuando no hay mucosa es donde comienzan a ver los defectos de relleno o las imágenes de adición y sustracción, que son como ustedes les deberían de conocer. Adición y sustracción o imágenes de defectos de relleno. Entonces, esto es un estudio normal. Y ahora sí ya voy a comenzar a acelerar las cosas. Ok, entonces, este es el ciego, este es la válvula ileocecal, el pajarito, como le llaman, que es el ilion terminal. Acá está un poquito más incompetente, por eso es que el aire ha ingresado. Esta es la parte final del ciego. Esto es normal, esto es un estudio sin ninguna lesión, es solamente para hacerles ver de que sí existe la forma de ver el ciego y después ya esto de acá es asas delgadas que se han llenado de aire porque la válvula ileocecal es incompetente. Esto acá, así como en el ciego, ¿qué es lo que sale en el ciego? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que te operan cuando eres normalmente chibolo o teen? El apéndice, ¿no? El apéndice no se está viendo bien acá, pero sí se ve por acá. Entonces ustedes están buscando el ciego, ¿no? Busquen el ciego, mira, inicio, el resto del apéndice, ¿no? El apéndice se está yendo para arriba, para detrás del hígado. Es un apéndice retrocecal que está subiendo al hígado. Entonces,
Si ustedes han visto, en tomografía se ve muchísimo mejor. Y es porque justamente la colono computarizada tiene bastantes cosas positivas. No solamente estás viendo la luz, sino que también estás viendo lo que está alrededor, la parte de la pared. Entonces, screening para cáncer, post una colonoscopia frustra, evaluación de estrecheces a las cuales la colono o el colon a doble contraste no ingresa, no puede ingresar, porque imagínate que tú tengas una estrechez en colon. Tú no le vas a insuflar aire, será para que lo rompas. Acá le insuflas CO2, que no es tan denso como o no tiene tanta presión como el aire. Evalúas estrecheces. Mejor evaluación del colon proximal a la lesión obstructiva. Proximal a la lesión obstructiva significa que antes que se obstruya. Pacientes con contraindicación o rechazo a la colono, porque sí tienes el derecho a decirle que no quieres que alguien te explote. Entonces, ¿qué hallazgos vas a ver? Diverticulosis, pólipos, carcinoma colorectal, lesiones extrínsecas que estén haciendo efectos de masa y patología extracolónica. ¿Por qué? Porque es una tomografía. Entonces, tú tienes una reconstrucción de este tipo. Lo llenaste de CO2 y utilizando una reconstrucción de Surface, sacas cómo se ve el colon. Ven que no está tan dilatado como cuando hicimos el colon a doble contraste. No está tan dilatado porque la cantidad de aire que le pones, en el colon a doble contraste le pones aire ambiental, pero en el colon por tomografía le pones CO2. Es menos lo que necesitas y también es menos para poder evaluar las estructuras. Esto de acá, otra vez, esto es una reconstrucción de ¿qué cosa? ¿De la pared o del contenido? Del contenido, de la luz. Esto de acá es la reconstrucción del contraste de la luz. Esto no es la pared, esto es la parte de la mucosa, adentro. Y esto de acá es una colono virtual, es decir, así como cuando haces una endoscopía, ¿has visto alguna vez una endoscopía donde la cámara va pasando? Tú también puedes ir yendo y puedes ir navegando a través de toda esa reconstrucción. Entonces, ¿qué son todas estas cosas? Todo esto de acá es la pared mucosa del intestino, del colon. Y eso te da una colono virtual. Ok, ¿para qué son las contraindicaciones? Esto casi ya me había olvidado esta parte. Ok, es inflamaciones agudas. No se puede hacer si tienes una colostomía, ¿ya? Contraindicaciones generales de una tomografía como lo son embarazo, claustrofobia y historia de alergia o anafilaxis hacia el contraste iodado, que también es una contraindicación general. O sea, la principal son si es que tienes una condición inflamatoria o una úlcera activa que puede hacer que con el CO2 que le metas puedas empeorar el caso o perforar el intestino. Y si tienes un colostoma, tampoco lo puedes hacer muy bien porque se te va a escapar el gas. No tienes una válvula que permita que el gas se quede adentro y por ende el colon, lo que vayas a entregar de CO2 se va a escapar por la colostomía y te va a quedar el intestino aplastado como si no le hubieras metido nada. Entonces, causa de obstrucción. Usualmente, las más comunes, cáncer, el vólvulo, ¿no? Sigmoides, de cóndilo transverso, de ciego, diverticulitis, y más poco comunes, la intosuscepción, hernia, una patología inflamatoria, compresiones extrínsecas de algún absceso, de alguna otra masa, impactación fecal. Esto sí, los abuelos lo tienen bastante, la gente que solamente ve una ensalada en fotos, ¿no? Y un cuerpo extraño intraluminal. Entonces, por ejemplo, esta imagen probablemente ya la han sacado, algunas de las imágenes probablemente ya las hayan visto en su propio seminario. Esto de acá muestra el colon izquierdo dilatado con un stop. Toda la parte retrógradamente hay una dilatación y no hay aire en lo que sería la ampolla rectal. Entonces, si tú tienes una imagen así de un paciente que no tiene aire en la ampolla rectal, que tiene una dilatación retrógrada y que tiene un área con stop, significa que este lugar tiene un problema. ¿Qué problema tiene? Bueno, mira, acá tenemos uno similar, tenemos igualito, aire retrógrado, stop. Y en la tomografía, ese stop es esta de acá es la luz y esto de acá es crecimiento y engrosamiento
de la pared por un cáncer. Entonces, si yo les fuese a preguntar en el examen y les diría, ok, tienes esta imagen, el paciente viene con dolor abdominal y que no hace deposiciones desde hace bastante tiempo. ¿Ves esta imagen? ¿Cuál sería tu diagnóstico? O primero que nada, ¿cómo lo describes? Bueno, hay dilatación de asas gruesas, dilatación de colon transverso, con un stop abrupto, un poquito de aire por aquí, pero es un stop abrupto. Eso sería dilatación retrógrada. No hay más aire en el resto del abdomen. Esto acá es para la radiografía. En la tomografía ves la luz intestinal, el colon dilatado, con contenido líquido. ¿Por qué? Porque es todo el contenido que no está pasando. Y ves en la parte distal, ves un engrosamiento patológico de las paredes del colon con extensión a la grasa circundante y presencia de otras lesiones periféricas alrededor. Entonces esto es un cáncer y esto es una obstrucción por cáncer. Y todo lo que ven acá es dilatación retrógrada, por eso está dilatado, y contenido líquido o de contenido alimenticio. Por eso es que acá no se ve más aire, porque este aire es el aire que ha subido hacia arriba. Cuando hicieron esta radiografía, hicieron la radiografía con el paciente echado. Porque si el paciente estuviera parado, cosa que no se puede parar si tienes una tremenda obstrucción intestinal, pero que el paciente hubiera estado parado, tendríamos niveles hidroaéreos en vez de esto. Pero como el paciente está echado, el aire va para arriba, entonces parece como si hubiera todo el colon lleno de aire. No sé si entienden esa lógica. El aire pesa menos que el sólido o que el líquido. Si tú estás parado, el aire va para arriba, o sea, hacia tu cabeza, y lo sólido se queda hacia abajo. Entonces llegan los niveles hidroaéreos. En este caso tienes una obstrucción, pero no tienes niveles hidroaéreos, que es el signo principal para una obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque como este paciente está obstruido, ha entrado de emergencias, no lo han podido parar. Entonces cuando le han tomado su radiografía está echado, todo el contenido se ha quedado para atrás y el aire se ha ido para adelante. Entonces parece como que no hubiera ningún nivel, porque el aire es lo primero que encuentran. ¿Ok? El vólvulo. Arrancamos en la radiografía. Igualito, tremenda dilatación retrógrada. Mira cómo se está yendo para atrás, todo. Otra vez, nivel no hay. Porque en un vólvulo el paciente no se va a parar. Con las justas ha llegado. ¿Y qué le ha pasado al vólvulo? Bueno, en la tomografía te das cuenta. Mira ese giro. Este de acá es un asa que ha girado sobre sí misma. Y se ha torcido. Y así como existe torsión ovárica, y así como existe torsión testicular, si se te tuerce el intestino, te da isquemia, te da una obstrucción intestinal con una dilatación retrógrada, y hay una isquemia intestinal, y ahí sí no te tienes que entrar a sala de operaciones. Entonces, si te dan una imagen así, de una obstrucción intestinal, es decir, dilatación difusa de asas gruesas, de forma retrógrada, en este momento no tienes niveles hidroaéreos, porque estás otra vez echado, pero otra vez no tienes aire en la cavidad pélvica. Entonces, de todas maneras está obstruido. Significa que acá hay algo que lo está obstruyendo, no sabes qué es. Vas al tomo, otra vez, bastante contenido, ¿no? Mira toda la cantidad de posiciones que tiene este paciente, hace tiempo que no ha ido. Y lo que ves es, en esta asa intestinal, esta es luz, esto es engrosamiento de la pared, esto es luz de la asa intestinal, y ves un giro. Está girando. Eso es su vólvulo. Un vólvulo de sigmoides. A diferencia de la introsuscepción. La introsuscepción es cuando el asa se mete dentro de otra asa. Literalmente es como cuando te remangas una manga. Significa de que un asa se metió dentro de su propia asa en su mismo eje y te obtura. Bueno, esto de acá que ven acá adentro, esto no es contenido, esto es asa intestinal que se ha metido dentro de la luz. Otra vez, imagínense su propia manga y ustedes remangándose. Cuando ustedes se remangan, parte de la manga de ustedes va a estar dentro de su chopo, dentro de su saco.
eso hace que la luz de su manga disminuya. Ahora imagínenselo en el intestino. Es lo mismo, solamente que el bloqueo puede ser bien brutal y te da la obstrucción intestinal. En este caso, en esta tomografía es un corte sagital, un corte coronal. En el corte coronal vemos la pared engrosada y un contenido adentro que es isodenso a la pared, similar. Al costado hay deposiciones, pero el contenido es similar al de la pared. Y cuando lo ves en sagital te das cuenta que esto de acá es intestino que se ha metido dentro de la luz. La luz era líquido, es el área hipodensa, es líquido. El intestino está acá, está más grande, está más dilatado y algo se ha metido acá adentro. Ese algo es otro intestino. Mejor dicho, es el mismo intestino, pero es la parte más, puede ser la más distal, la más proximal. Eso pasa cuando tienes zonas del intestino que están libres. ¿Y cuáles son las zonas del intestino que están libres? Recto, sigmoides y colon izquierdo. Entonces las citosuscepciones usualmente van en sigmoides, recto y colon izquierdo. Suerte para nosotros, como esos son los lugares más móviles, también son los lugares donde vas a hacer drenajes peritoneales con mayor, sin hacerle una perforación intestinal al paciente, porque si ustedes están en sus hospitales y alguien quiere hacerle un drenaje peritoneal a un paciente con ascitis y quiere meterse por la derecha, vayan preparándose a las operaciones porque se va a llevar el colon derecho. Ese no se mueve, ese tiene ligamentos. Por eso, los que se acuerdan de que tienen que hacerlo por izquierda, aun si no saben por qué, los residentes saben que tienen que meter esa aguja por la izquierda. Después, en algún momento, se les prenderá el foquito de por qué es por la izquierda. Esta es otra autosuscepción. Esta es la luz, igualito. Una dilatación retrógrada, otra vez el paciente echado, por eso no hay niveles, ¿no? Por eso también hay aire en asas delgadas, y un stop abrupto. Y acá, esta es la luz, y este es el asa que se ha metido dentro de la luz. Entonces, es por el contenido. Si ven, no hay un engrosamiento, no hay engrosamiento. No hay nada que esté haciendo efecto de masa de afuera para adentro. Hay un contenido dentro del asa que es diferente a su contenido normal. Por eso es diferente a las otras imágenes que hemos estado viendo y es una intosuscepción. A diferencia de una colitis. Colitis es una inflamación. Puede darte por cualquier lado, desde colon sigmoide, desde colon asas delgadas, pero creo que no vamos a tocar asas delgadas. Si ven acá en una radiografía simple, es un poco difícil de ver la infección, a menos de que ya esté una infección bastante avanzada y hayan burbujas a nivel de la pared. Lo que sí uno ve es la dilatación retrógrada, pasa cuando ya el engrosamiento es tanto que ha disminuido la luz. Si no, puede haber un hilio reflejo, es decir, que todo está dilatado porque el peritoneo se ha inflamado, así que todo se dilata en reacción. El intestino se dilata por bastantes cosas. Se dilata por infecciones, por mal de Pot, por abscesos, por sepsis, por desbalance hidroelectrolítico. Hay bastantes formas de que el intestino se dilate. Pero para que haya una obstrucción, tiene que haber niveles hidroaéreos, dilatación de asas y un stop, o por lo menos no aire en la ampolla rectal, porque significa que esa obstrucción no le permite al aire continuar su recorrido normal. Esto es bien importante que se acuerden. Si hay aire en la cavidad pélvica, significa que ese paciente no está completamente obstruido. Debe ser una suboclusión. O es un hilio, porque el hilio no es obstrucción, es una dilatación en respuesta a alguna injuria. Entonces, en este caso, la colitis, ¿cómo se ve en tomografía? Esto de acá es el signo de la doble pared, hasta triple pared podríamos decirlo. Esto es una captación de contraste de la pared incrementada, y si ven, hay unas banditas que son hipodensas, que están a los costados. Esas banditas hipodensas son edema. El edema no capta contraste, pero el edema es más líquido que sólido, así que es más hipodenso. Entonces, tú tienes un engrosamiento de la pared, tienes un paciente que tiene un engrosamiento de la pared de forma difusa,
con áreas de edema en la pared, ¿no? Bandas hipodensas, y captación heterogénea en la sustancia de contraste, así como alteración de la grasa circundante, y todo esto debería de ser una inflamación. Hasta ahí puedes llegar. De ahí qué tipo de inflamación, si es Crohn, no es Crohn, lo que tú quieras, eso lo dejas para anatomía patológica. No, a mí no me interesa que sepan exactamente qué es. Lo que quiero es que sepan de que esto de acá se tiene que tratar con medicamento y no con operación, a menos que esté fregado. Cuando ya pasó mucho tiempo y tienes burbujas aéreas a nivel de la pared, significa que está necrosado. Y si está necrosado, ahí sí tienes que meterte a sala de operaciones. Muchos pacientes que llegan a UCI llegan por no una buena evaluación de sus primeras tomografías. Y el colon es lo más importante que uno tiene que revisar, porque es tan largo y pues tienes tantas cosas que puedes complicar al paciente. Miren ese tremendo engrosamiento en colon sigmoides. Parece una serpiente, ¿no? Líquido en su interior, engrosamiento difuso, y mira, pues esta línea hipodensa dentro de la pared, edema. ¿No? Entonces, engrosamiento difuso, edema de pared, contenido líquido, no siempre va a ser una obstrucción, y alteración de la grasa circundante por la inflamación. Mientras más inflamado esté, mientras más la grasa esté comprometida, pueden haber otros lugares a los que salte la inflamación. Por ejemplo, acá, esta asa delgada está muy cerca del colon sigmoides y ya está comenzando a engrosarse. Y esta es una colitis isquémica. Otra vez, miren, captación de contraste heterogéneo y engrosamiento de la pared. ¿Y esto qué es? Adentro es el contraste bioral. Le han metido contraste bioral para poder ver la luz. ¿La pared está engrosada? Sí, está engrosada. Pero, ¿ven captación de contraste de la pared? Mira, compara esta pared. ¿Hay captación de contraste? ¿Está hiperdenso? No, no está hiperdenso. No hay captación. ¿Por qué? Es isquémico. No llega a la sangre. Entonces, está engrosado, sí hay infección, mira cómo está la grasa adyacente, pero no hay captación de contraste, o es mínima la captación de contraste, porque la vasculatura ya no está llegando mucho. Significa de que esto de acá, si tú pasas de esto a esto, lo mandas derechitos a las operaciones. Dólico colon. ¿Qué es el dólico colon? Literalmente es un colon largo. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema del colon largo? Que el dólico colon usualmente es sigmoides. Y el sigmoides es libre. Es frozen. Entonces, el sigmoides se puede volvular. El sigmoides se puede intosusceptar. Y si el sigmoides está en modo dólico, en modo let it go, se puede terminar volvulando y te da una obstrucción intestinal. Entonces los pacientes dólico colon tienen más chances de tener vólvulos y de tener intosuscepciones. Sobre todo los pediátricos tienen más intosuscepciones. El signo de la manzana mordida. El signo de la manzana mordida es el mismo signo que tienen para lo que es cáncer gástrico. También les deben haber dicho que existe el signo de la manzana mordida. Y es que nosotros los radiólogos somos para los nombres vagos. Así que no nos gusta, si funciona en estómago y funciona en esófago, debe funcionar en colon, ¿no? O sea, eso es el nivel nada más. El signo de la manzana mordida, que lo vamos a ver en un ratito, puede indicar cualquiera de estas patologías. Y todo depende de la historia clínica del paciente. ¿Qué significa el signo de la manzana mordida? Este es un estudio con contraste dentro de la luz. Este es un estudio con aire, un estudio doble contraste, ¿no? Una radiografía, y esto de acá es un diagrama. Otra vez, todo esto de acá es la parte interna, no tiene nada que ver, no estamos viendo nada de acá afuera de qué es lo que está produciendo, que hay una tremenda disminución de la luz a nivel del colon derecho. ¿Cómo se describe esto? Esto es una lesión
Es una marcada disminución de la luz del colon derecho con imágenes irregulares a nivel de sus bordes, de forma segmentada, porque es un pequeño segmento. La luz mide tanto si es que comienzas a medir, la extensión es de tanto cuando comienzas a dictar. Todavía existe pasaje de sustancia de contraste, porque todavía existe, todavía hay contraste que está pasando de un lado a otro, y está con el signo de la manzana mordida o uppercore, que es muy sugestivo de corresponder a un cáncer. Usualmente es un cáncer, cuando están segmentados, porque cuando tienes patologías, colitis, clamidia, tuberculosis, patologías infecciosas, puedes tener múltiples manzanas mordidas o extensas. Pero cuando tienes cáncer, y el cáncer es localizado, también la manzana mordida es localizada, ¿no? Otro ejemplo, igualito, es una disminución, una estrechez o disminución de la luz, segmentada, con irregularidad de la mucosa interna, con pasaje de la sustancia de contraste. Esto también sigue siendo colon derecho, sugestivo corresponde en relación a un signo de la manzana mordida, y probablemente un cáncer. ¿Por qué? Otra vez, es bastante corto. No significa que no puede ser un linfoma, por ejemplo, pero el linfoma le gusta más el intestino delgado y usualmente es una infiltración mucho mayor. En una colono virtual, igualito, mismo signo de la manzana mordida. Tienes la luz y tienes la estrechez de la luz. ¿Y qué es eso? Pues es esta desgracia. Una alteración de la grasa y un engrosamiento de las asas. Mira, así debería ser la pared, delgadita, finita. Y sin embargo, tienes acá un menjunje. ¿Cómo se describe el menjunje? Creo que nunca han escuchado la palabra menjunje. Me siento viejo. Esto de acá es un engrosamiento patológico de las paredes del colon. Mira, la luz es esta cosita chiquita, ¿ves? Esta cosa hipodensa es la luz. Todo el resto es engrosamiento. Entonces, como la luz la ha disminuido, toda esta parte que le falta, no es que le falte pared, es que le falta luz. Otra vez, esto de acá es reconstrucción de la luz. Y esta acá es la pared engrosada, infiltrada, de forma difusa, circunferencial, asociada a alteración de la grasa circundante, ¿no? Sugestivo de corresponder a un proceso expansivo o neoformativo de colon derecho. Cosas más simples, patología diverticular, para divertirse. Acá, igualito le metimos el contraste, lo llenamos de aire y vemos estas pequeñas imágenes, ¿no? Estas pequeñas imágenes. Algunas se han quedado con el contraste, otras se han quedado con aire. Usualmente, como es una patología diverticular, o sea, son saculaciones, cuando pasa el contraste, se llena de contraste. Y cuando se va el contraste, como son sáculos, se queda el contraste de todas maneras ahí adentro. Se ha quedado, parte del contraste se queda atrapado. Para saber si están alterados o no están alteradas, tenemos que agarrar la tomografía y ver estas imágenes. Estas saculaciones son las mismas saculaciones que vemos acá. La diferencia está que estas están captando contraste más. Si la pared de los divertículos capta contraste, es porque están inflamadas. Y si están inflamadas, pues por eso llega esta emergencia, por una diverticulitis. Si no, esto sería una diverticulosis. Esto es una evaluación. El colon doble contraste es para saber si existen o no existen. Y la tomo para saber si están infectadas o no están infectadas. ¿Y cómo veo si están infectadas o no están infectadas? Si los pólipos, si los divertículos están captando mucho la sustancia de contraste, están engrosados y la grasa adyacente al colon está alterada. Estoy repitiendo bastantes veces lo mismo, pero es solamente porque quiero que se acuerden qué cosa es una inflamación. Al final, el diagnóstico específico que es un divertículo de Meckel, que es un divertículo de no sé qué, se lo van a olvidar. Así que mejor prefiero que aprendan lo que sí van a acordarse y disminuir sus iatrogenias. Pólipos es la lesión más común, categorizados como sésiles o pedunculados,
cuando es por endoscopía, por colono, perdón, por endoscopía sería muy malo, y en la tomografía se evalúa también su movimiento entre prono y supino, así como su contenido y estructura interna. O sea, por ejemplo, esta es una tomo, esta es una columna virtual, donde ves una lesión sésil, ¿no? Este es contraste dentro de la luz, ¿ya? Entonces es una pequeña lesioncita sésil, ¿no? Acá se ve, y cuando tú lo echas, lo cambias de lado, el contraste se va para abajo y la tapa. Esto acá es el contraste, esta es la parte de la luz, el contraste, que está tapando el pólipo. Es un pólipo tranquilo. Este pólipo, por ejemplo, es un pólipo más sólido, este ya no es sésil, este ya es bastante grueso, está bien pegado a la estructura y tiene algunos tractos también, ¿no? Bastante engrosados. Este pólipo es un poco más sospechoso, tendrían que hacerle una biopsia. Pero, igualito, sigue siendo una lesión de aspecto pedunculado, que no se mueve, no se mueve con el movimiento cuando le cambias al paciente de boca abajo a boca arriba, y tiene un engrosamiento y una extensión. Eso acá deberían de biopsiarlo porque puede ser algo malo. Un lipoma también es similar a la otra lesión, pero si ven, la densidad de grasa. Sin embargo, se ve muy similar a un pólipo, ¿no? Se ve similar, también igualito. ¿Por qué? Porque está creciendo de todas maneras de las paredes, pero está creciendo hacia adentro. Un lipoma pueden tener un lipoma. Y creo que para terminar, la apendicitis. El ciego, el apendicolito, el segundo apendicolito, el apéndice engrosado, la alteración de la grasa adyacente. Eso acá. Una apendicitis se diagnostica clínicamente y se apoya de algún método de imagen. Cuando ustedes piden la ecografía y el paciente es delgado, pueden llegar a ver el apéndice. Todo este es el músculo psoas, este es el apéndice. Todo esto es el apéndice. Están las paredes un poco engrosadas y acá hay una inflamación en el aspecto distal del apéndice. Es una apendicitis distal, no hay un apendicolito ahí al costado. Acá sí hay un doble apendicolito y un apendicolito proximal, un apendicolito distal, líquido, hay contenido líquido y hay engrosamiento de las paredes con alteración de la grasa, un poquito de líquido en cavidad pélvica residual por la inflamación. Si ustedes están en una emergencia, tienen un paciente por una apendicitis y el paciente tiene el vuelo de Majin Buu, no lo pueden mandar a ecografía porque es mucha grasa. No, lo único que va a decir el ecografista es meteorismo, no se puede ver nada. Lo mandas a tomo. Si tienes un paciente que llega también con dolor abdominal, parece una pancreatitis y el paciente tiene el vuelo de un pata de BTS, entonces sí lo mandas a ecografía porque le vas a ver hasta el alma. Y terminamos con la enfermedad de Crohn. Ok, la Crohn se puede localizar en múltiples segmentos, usualmente en ilion terminal y colon proximal, la tuberculosis también. No he tocado la tuberculosis porque sería meterme en otra discusión bastante larga y tendremos una exposición más. Pero la tuberculosis también tiene similares características. Es un proceso inflamatorio que es transmural, o sea, se extiende hacia la grasa y es discontinua la afectación. Entonces, miren, igualito, engrosamiento de la pared, engrosamiento difuso de la pared, un poquito de captación en parte de la pared como para que no sea igual al isquémico. El isquémico todo estaba negro, la pared estaba bien oscura. Este de acá todavía tiene un poco de captación, significa que está inflamada. Miren, de vez en cuando está tan inflamado que hasta en la radiografía se ve inflamado, mira. ¿No ven acá una doble pared? Acá no ven unas paredes engrosadas, las válvulas no las ven engrosadas. Muy evidentes, ¿no? O sea, se ven muy bien. Tú dices, qué bacán el paciente. No, todo está inflamado, está fregado este paciente. Mira, doble pared, mira, la pared está bien gruesa. Está tan gruesa que hasta en la radiografía se ve. Entonces, pero
las dilataciones son segmentarias. Acá no está tan dilatado, acá está bien, pero acá no está engrosado, acá está más engrosado, acá está engrosado, las chiquitas no están tan engrosadas. Entonces es segmentario. Listo, terminamos la primera exposición. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? ¿Hasta qué hora es la clase? O sea, tengo 10 minutos para el siguiente. La base. Bueno, depende. ¿Se han aburrido? Ya, para base. Ok. Solo para que no me linchen a la salida. ¿Hay muchos ARMY por acá? Ya, chévere. Listo. Nada más. Ok. Hígado. Regresamos al coquito. Segmentación hepática. La forma más fácil de aprender la segmentación hepática. 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 1, 7. 6, 5, 4, 3. El hígado superior es 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y menos 1 para el último segmento. Y abajo sigues restando 6, 5, 4 y 3. Hay segmentos superiores y segmentos inferiores. 2, 4, 8, menos 1, 7, bajas 6, 5, 4, 3. Acuérdate que el 4 es 4A y 4B, por eso es que hay 4 dos veces. La segmentación hepática te sirve para saber si estás arriba o estás abajo, porque arriba estás con las suprahepáticas, abajo estás con la vena cava. ¿Para qué más te sirve? Para poder saber y delimitar una lesión. Las lesiones hepáticas están en diferentes segmentos. Si tienes un tumor en el segmento 8, te tienen que hacer una segmentectomía. Si tu tumor agarra segmento 8, segmento 7 y segmento 6, te tienen que hacer una lobectomía. Te tienen que sacar dependiendo de cuántos segmentos esté extendiéndose la lesión. La forma más práctica para mis residentes es para que reconozcan si están en la parte de arriba del hígado o en la parte de abajo. Normalmente dicen que tú ves las suprahepáticas y con eso estás tranquilo. El problema está que cuando es un estudio sin contraste, las suprahepáticas no se ven, porque no tienes contraste dentro de las estructuras vasculares. Entonces lo que haces es miras la cava, y mientras la cava, ¿no? 2, 4, 8, menos 1, 7, y mientras la cava esté adentro del hígado, estás en los segmentos superiores. Y cuando la cava está saliendo del hígado, ya estás en los segmentos inferiores, ¿no? 6, 5, 4, 3. Entonces, arriba, 2, 4, 8, menos 1, 7. La cava está dentro del parénquima hepático. Dentro del parénquima hepático, dentro del parénquima hepático. Cuando la cava se está saliendo del parénquima hepático, ya estás abajo. Porque si se acuerdan, el hígado es como una especie de... es un triángulo. Más o menos es un triángulo. La cava viene de arriba para abajo. Entonces, acá, hacia abajo del hígado, hay más espacio. Entonces, cuando la cava se está escapando del hígado, estás en los segmentos inferiores. Y cuando la cava está dentro del hígado, estás en los segmentos superiores. One more time with feeling. ¿Qué? Esa segmentación, la segmentación hepática, otra vez, no es para rayarlos. Tampoco les voy a... O sea, por lo menos tienen que saber cuántos segmentos hepáticos hay. Pero la cosa es solamente para poder identificar en dónde está cada tipo de lesión. Y cuando ustedes vean imágenes y no saben si esa lesión está en los segmentos superiores. Bueno, en los segmentos superiores, por ejemplo, si yo les pongo una lesión acá y no les pongo la segmentación, y yo les digo en qué segmento está esta lesión, tú agarras y comienzas a buscar dónde está la vena cava. Si la vena cava está dentro del hígado y la lesión está acá, este es el segmento 8. Si más bien te pongo la lesión en este segmento y la cava está afuera, es el segmento 5. Entonces depende de la cava. Lo más fácil. Si ven la cava afuera, estás en los segmentos inferiores. Si ven la cava adentro, estás en los segmentos superiores. Chévere. Entonces ahora, después de saber
¿Qué segmento es qué segmento? Nos vamos a las lesiones, porque esto sí los va a hacer vomitar sangre. Cada lesión tiene un tipo de captación diferente. Y por eso es que puedes hacer diagnóstico. Salvo una que otra que se imita. Y ese es el problema que los va a hacer tener dolor de cabeza. El hemangioma es la lesión más fácil de diagnosticar. Y a la vez es la que imita más. Entonces, el hemangioma clásico es una lesión de bordes definidos, usualmente heterogénea, y la captación es nodular, periférica, discontinua y sigue el pool de sangre. ¿Qué significa? Acá vamos a ver puros estudios trifásicos. Trifásico significa que es un estudio con contraste, sin contraste. Fase arterial, fase venosa y fase tardía. La fase arterial la van a reconocer porque van a ver más contraste dentro de la arteria y menos contraste dentro de la vena. Acá hay menos contraste, menos intensidad de contraste dentro de la arteria que acá. Significa que esta es la arterial y esta sería la venosa. También, en la arterial el hígado es heterogéneo, mientras que en la venosa el hígado es más homogéneo. Igualito para el vaso. El vaso es más heterogéneo o se llama vaso atigrado cuando estás en la arterial, y cuando estás en la venosa es más homogéneo. Entonces, ¿qué segmento es este? Esta es la cava. Mira, la cava está dentro o está afuera. Este es el hígado. ¿Está dentro o está afuera? Afuera. Entonces, ¿qué segmento es este? 6. Listo, ya está. Ya está. Entonces, en el segmento 6 tienes una lesión hipodensa en la fase sin contraste, con captación heterogénea y periférica en la fase contrastada, que poco a poco se va llenando y que después sigue la misma densidad que en la arteria. Mira, acá la aorta era hiperdensa, marcadamente hiperdensa, la lesión es hiperdensa. La aorta es menos hiperdensa, esto es menos hiperdenso. La aorta ya no tiene contraste, eso tampoco tiene contraste. Sigue la evolución del contraste de las estructuras vasculares. Entonces, otra vez, nodular, periférico, discontinuo y sigue la densidad del pool de sangre, la densidad del contraste. Otro ejemplo, esta es una lesión más grande, hipodensa, sin contraste, con contraste nodular, periférico, discontinuo, que se va llenando, más nodular, y se va llenando de sangre. Es una lesión bien vascularizada. ¿Cuál es el problema? Cuando está muy grande, aún, esta es una fase tardía. ¿Ven que todavía queda contraste? A diferencia de esta de acá donde ya se había desaparecido el contraste, porque esta lesión es más chiquita que esta lesión. Cuando tu hemangioma, ¿ya? Tienes que ver las 3 fases. Cuando tu hemangioma es pequeño, sigue perfectamente la sangre. Cuando tu hemangioma es más grande, tiende a retener un poquito del contraste, porque se ha demorado más tiempo en llenarse de sangre, pero es una lesión vascular, bastante vascular. Lo principal de esta lesión, nodular, periférico, discontinuo, ¿no? Nodular, periférico, discontinuo, que se va llenando, y cuando es una lesión pequeña, sigue el contraste. Si hay contraste en la arteria, hay contraste ahí. Si hay contraste, ha disminuido la arteria, el contraste está disminuido adentro. Si ya no hay contraste en la arteria, tampoco hay contraste en la lesión. Igualito. Nodular, periférico, discontinuo. Fase de equilibrio, muy similar a la aorta. Nodular, periférico, discontinuo. La lesión es hipodensa cuando es un estudio sin contraste. Cuando la lesión es bien chiquita, en la arterial, que es esta de acá, ¿no? marcada contraste, inmediatamente se llena, y cuando es fase venosa, disminuye el contraste, igualito, ¿no? O sea, inmediatamente se llena completo. Inmediatamente se llena, ¿por qué? Porque es chiquita. Otra vez, es una lesión hipervascular. Pucha, persínense. Si no han entendido esto, no van a entender el resto, ¿eh?
Esto de acá es lo mínimo básico indispensable para esta lesión. La lesión, porque de ahí todas se van a comparar con esta. O sea, esta lesión es una lesión hipervascular, es una lesión que va a captar contraste, así como las estructuras vasculares captan el contraste. Por eso ves la aorta y comparas la aorta con la lesión. Si la lesión tiene la misma cantidad de contraste que la aorta en cuanto a densidad, entonces debería de ser un hemangioma. Y cuando es chiquito, se llena de contraste rápido. Cuando es más grande, comienza a ser nodular periférico discontinuo y se va llenando de contraste poco a poco. Y cuando es muy grande, tienes un arterial y tienes, mira, nodular y periférico y discontinuo. Y poquito a poquito se va llenando y en la fase de equilibrio se ha llenado todo lo que ha podido. Esta otra vez no sigue la estructura vascular porque es tan grande la lesión que no tienes tiempo suficiente para el drenaje. Es marcadamente arterial, marcadamente vascularizada, pero no significa que su drenaje venoso sea tan rápido. Entonces, con este pequeño dolor de cabeza, esto de acá son excepciones. Probablemente no les pongan las excepciones, a menos que en verdad me las pidan los de la universidad. Y que díganles que por favor que sean buena gente. Mira, esta es otra imagen en fase arterial, igualito. Una tremenda lesión hipodensa con imágenes nodulares adyacentes. Nodular, periférico, discontinuo. Nodular, periférico, discontinuo. Nodular, periférico, discontinuo. Ese es el padre nuestro del hemangioma. El hemangioma nuestro de cada día dándole hoy su nodular, periférico, discontinuo. Diferencia del hepatocarcinoma. Hepatocarcinoma, sin contraste, casi no se ve. Con contraste, ¡puf!, inmediatamente. Venosa, ya casi no hay. A diferencia del nodular periférico discontinuo. A diferencia del flash filling. Cuando es el flash filling, o sea, la lesión chiquita, inmediatamente capta y continúa con la misma densidad que la aorta. ¿Y qué pasa en el hepatocarcinoma? Arterial, inmediatamente capta. Venosa, ya no capta. Porque esta lesión es hipervascular. Los hepatocarcinomas sí son hipervasculares. Usualmente haciéndole la tabla a la hepatitis. Entonces, arterial, igualito. Lesión que capta contraste inmediatamente. Heterogénea. Venosa. Esta lesión ya no es como el hemangioma, que sigue captando contraste de forma nodular y se sigue llenando. Esta lesión se ve hipodensa porque el resto del parénquima ha captado contraste. Y esta lesión, como es tan hipervascular, ya recibió el contraste y ya se fue su contraste. No espera la fase venosa. La lesión es demasiado capta muy rápido la sustancia de contraste y así como lo capta, produce algo que se llama, y creo que ya lo deben haber escuchado probablemente en algunos de sus seminarios, washout. Washout es la capacidad de esa lesión de botar el contraste rápidamente por su capacidad vascular. Mientras más rápido es tu captación, más rápido es tu washout, esa lesión es más vascularizada y muy probablemente más maligna. Arterial, marcadamente hiperdenso. Venosa, oscuro, la lesión. Esto acá, extensión de enfermedad. Implante secundario. Tremendo implante secundario. No ves nada de la lesión en la tardía. Entonces, el trifásico te sirve específicamente para saber el comportamiento de la lesión en las diferentes fases y saber su grado de vascularización. Mientras más rápido sea vascularizado, mientras más vascularizado sea y el washout sea más rápido, más probablemente sea hepatocarcinoma. Si la lesión es nodular, periférica y discontinua y se va llenando de contraste y después va estando con el mismo cantidad de contraste la lesión que la arteria y que la aorta, entonces debería de ser un hemangioma. Entonces, hemangioma o hepatocarcinoma. Tenemos primera lesión sin contraste. Arterial, capta. Venosa, no la veo. Segunda lesión, sin contraste, no hay nada.
un poquito hipodensa. Arterial, inmediatamente. Venosa, todavía de la misma densidad. ¿Cuál es el hepatocarcinoma? ¿Este o este? El de arriba, exacto. Ya, listo, ya está diagnosticado el hepatocarcinoma, ya está. Eso es todo, eso es todo. Eso es todo. ¿Tú crees que los radiólogos? No, hacemos trampa. Esta es nuestra trampa, ese es nuestro cheat. El comportamiento de cada lesión te da el diagnóstico. Ahora nos vamos por otras estructuras un poquito más complicadas. Entonces, ya vimos, ¿no? Hemangioma, nodular periférico discontinuo. Hepatocarcinoma, arterial, captación inmediata, venosa, washout. Adenoma hepático. Entonces, estos de acá pueden ser solitarios o pueden ser múltiples. Es hipervascular, pero los adenomas pueden tener áreas de sangrado o áreas de grasa. Entonces, por eso no siempre van a llenarse completo. En este caso, esta es una fase más o menos venosa, donde ves la captación periférica de la lesión, pero ves al centro que hay un contenido graso en su interior. Por ejemplo, esa lesión tiene una cápsula, diferente a las otras dos lesiones que hemos visto. Esta lesión tiene una cápsula. Por ejemplo, acá ves una captación periférica de la sustancia de contraste. ¿Ok? Esto es fase arterial. Mira, este es el vaso atigrado. ¿Ves? Es un vaso que no está completamente homogéneo. Acá y en la fase venosa, el vaso es completamente homogéneo, el hígado también es completamente homogéneo, y lo que ves, acá, ¿qué tiene más contraste? ¿Esta o esta? ¿Cuál se ve más blanca? ¿Esta o esta? ¿La primera o la segunda? ¿Cuál se ve más blanca? ¿Cuál se ve más blanca? ¿Cuál tiene más contraste adentro? ¿La primera o la segunda? La primera tiene más contraste, ¿no? ¿Por qué? Porque la segunda, otra vez, el adenoma hepático es hipervascular y tiene cápsula. Primero captó lo hipervascular y después la cápsula se quedó con el contraste. A diferencia del hemangioma, el hemangioma se iba llenando poquito a poquito y después se desaparecía. Esto se queda la cápsula. No hay ninguna imagen nodular adicional que se esté llenando. Al contrario, ha disminuido su captación de contraste. Igualito, miren, en fase arterial la lesión ha captado bastante contraste, pero en la fase venosa solamente le queda la parte periférica. ¿Y al hepatocarcinoma le quedaba parte periférica? No, porque tenía washout y no tiene membrana. Entonces, si yo le dijese, ¿esto es un hepatocarcinoma? No, ¿por qué? Porque no tiene washout. O sea, se ha quedado en la membrana, se ha quedado el contraste. En resonancia, esto se llama en fase fuera de fase. Y es una técnica de resonancia para ver si hay grasa o no hay grasa. Entonces, cuando tú tienes esta lesión, esto es en fase y esto es fuera de fase. En fase, toda la grasa la ves blanquita. Y en fuera de fase, la grasa celular la ves oscura. Entonces, esta grasa, que es la misma, esta grasa celular termina restringiéndose y se vuelve oscura. Entonces te das cuenta de que acá de todas maneras hay grasa y que el hemangioma tiene grasa. No. El hepatocarcinoma tiene grasa. El adenoma tiene grasa, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene el adenoma que no tenían las otras dos? Sangre para el dios de la sangre, ¿no? ¿Este es un estudio con contraste o sin contraste? No tiene contraste el aorta, ¿no? Entonces, ¿qué es esto hiperdenso? Si es hiperdenso en una tomografía, debería ser sangre, ¿no? Acuérdense cuando hacían hemorragias cerebrales. Lo que era hiperdenso dentro del cráneo era el sangrado. Igualito, tienes una lesión hiperdensa en un estudio sin contraste. ¿Eso es sangre o es calcificación? Y como no está tan denso como el calcio, debería de ser sangre, ¿no? Es un tremendo sangrado, un adenoma que ha sangrado. Ok, vamos terminando. Estamos por la mitad, estamos un poquito después, más de la mitad. Hiperplasia nodular focal.
La hiperplasia nodular focal es una malformación congénita. Usualmente es lobulada y es circunscrita. ¿Cuál es el principal punto de la hiperplasia nodular focal? Acá está. Cicatriz central. La cicatriz no se encuentra en el 20% de los casos, pero el 80% tiene cicatriz central. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es una cicatriz? Fibrosis. ¿Es vascular o no es vascular? No es vascular. Entonces, como no es vascular y es fibrosis, significa que por más de que sea una lesión vascular, la cicatriz no capta mucho. Entonces, si ves la lesión está captando la sustancia de contraste, pero su cicatriz no capta. Esa es una resonancia. Este es T1 normal, arterial, venosa y tardía. Entonces, tienes esta lesión medianamente hipointensa, con un área hipointensa en su interior, que es la cicatriz. ¿Capta contraste en la fase arterial? Sí, sí capta. ¿Capta igual que el hemangioma? No, capta más bajo. Capta un poco más bajo. Aparte no es nodular, no es periférico y discontinuo. Ha captado bastante homogéneamente, salvo por la cicatriz. Venosa, ¿se sigue llenando? Sí, mira, se llena un poquito. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la cicatriz, si bien es cierto, no es vascularizada, tiene un poquito de vasculatura de todas maneras. Es hipovascularizada. Entonces, mientras va pasando el tiempo, en la fase tardía, mira, la lesión se ve, no se ve captando, pero sí ves la cicatriz. La cicatriz terminó de captar cuando el resto ya terminó, cuando el resto de la lesión ya terminó de que se le fuera el contraste. Entonces, las lesiones que tienen una imagen en su interior que va captando el contraste después del tiempo, significa que es una lesión con una cicatriz o con algo hipovascular. Entonces, la primera lesión que tenemos con cicatriz es la hiperplasia nodular focal. Entonces, cicatriz, 20% de los casos no se ve, pero no le voy a poner el 20% de los casos, por si acaso. Les voy a poner lo clásico, lo usual, lo básico. Suficientes problemas tienen ya en la vida. Entonces, la captación es homogénea, salvo por la cicatriz. La cicatriz se va llenando de contraste poquito a poquito. Y cuando está en la fase tardía, el contraste es lo evidente en la cicatriz y ya no la lesión. Mira, la lesión tiene la misma densidad que el resto del parénquima. Intensidad de señal, perdón. Intensidad de señal que el resto del parénquima. Entonces, igualito, mira, tienes una lesión que cuando le hicieron la fase venosa, la cicatriz no capta y el resto está captando contraste. Y cuando le hacen la fase equilibrio, que es la fase tardía, lo único que capta contraste es la cicatriz que no captaba y el resto ya no capta. Y al final la lesión, tremenda pieza patológica y su tremenda cicatriz al medio. ¿Ok? ¿Por qué es importante que se aprenda sobre la cicatriz? Porque hay otras lesiones que tienen cicatrices, o mejor dicho, estructuras que captan después la sustancia de contraste. Y eso lo vamos a ver en un ratito. Mira, bueno, este acá es un ejemplo de una lesión que no tiene cicatriz. Hipervascular completa, rápidamente captó y se desapareció. Cualquiera puede decir que es un hepatocarcinoma eso. Tranquilamente, te puedes confundir acá y decir, es un hepatocarcinoma. Pero esta lesión de acá abajo, no. Esta es una hiperplasia nodular focal. Esta de acá, ¿esto qué es? La de arriba no, la de arriba es una hiperplasia nodular focal pero sin cicatriz. ¿Y esto qué podría ser? Mira, periférico, nodular, discontinuo, y ahorita cuando ya no tenemos menos contraste, también tiene menos contraste. ¿Ya está? Listo. Ahora, les complico más la vida. Un hepatocarcinoma que tiene cicatriz. El hepatocarcinoma fibrolamelar es un hepatocarcinoma que también tiene cicatriz. Entonces va a tener unas secuencias muy similares a las del... Entonces, otra vez, pero miren, la hiperplasia nodular focal tiene bastante cicatriz, salvo por el 20%, pero tiene bastante cicatriz, pero miren que su captación, aún estando en fase arterial, no es tan intensa. Es intensa, pero no es tan intensa. El hepatocarcinoma
Es una captación arterial bien heterogénea y bien intensa. Es bien vascularizado. El punto es que el fibrolamelar de los hepatocarcinomas depende de que el hepatocarcinoma sea bien grande. Un hepatocarcinoma chiquito es bien difícil que sea fibrolamelar. Muy difícil. Y incidencia en pacientes de 20 a 40 años. Entonces, en este caso, la cicatriz del fibrolamelar todavía ni siquiera ha terminado de captar y ya están en la fase venosa. Entonces, es bastante heterogéneo la captación de contraste y tienes un área de hipodencia en su interior, que sería la cicatriz. Otra vez, la captación es heterogénea, no es tan homogénea como el fibrolamelar. Perdón, como la adenoma. Y esto de acá, mira, esa es una calcificación. Es una lesión calcificada. Este hepatocarcinoma fibrolamelar lo pongo ¿por qué? Para que sepan de que existe. Existe. No se los voy a tomar, pero para que sepan que sí existe. Porque los hepatocarcinomas se pueden esconder y pueden parecerse a otras lesiones. Por eso es bien importante la historia clínica, saber si el paciente ha tenido hepatitis. Y la cicatriz se ha calcificado acá. Ahora viene el otro que tiene cicatriz, el colangiocarcinoma. El punto del colangiocarcinoma es de que el colangiocarcinoma jala la cápsula. Entonces, como jala la cápsula, la retrae. La captación de contraste no es muy buena. Si ven, es un poquito periférica, un poco heterogénea, más es áreas hipodensas. ¿Por qué? Porque usualmente su estroma es fibroso. A veces es glandular, ¿no? La parte que capta es el estroma glandular del colangiocarcinoma. Pero la parte que está jalando y que no capta mucho la sustancia de contraste es la parte fibrosa. Y eso es lo que está jalando la cápsula. Entonces, ninguna de estas lesiones que hemos visto ha jalado la cápsula, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven una lesión que está jalando la cápsula y que no capta mucho la sustancia de contraste, deberían de pensar de que es una cicatriz, lo que es fibroso, y debería ser un colangiocarcinoma. Entonces, mira, ¿no? Una lesión hipodensa, bordes mal definidos, jala la cápsula, en fase arterial capta heterogéneamente, periféricamente, no es nodular, es bastante discontinuo, bastante heterogéneo, no es nodular, no tiene una buena forma, sigue teniendo estructuras que no captan contraste. Con el tiempo va captando un poquito más el contraste, pero tampoco no mucho, ¿no? Hasta que al final lo que queda captando contraste es la cicatriz que quedaba al medio y la retracción de la cápsula. Miren cómo jala la cápsula, ¿no? Tremendo. Esta es una carcinomatosis, abundante líquido libre, la cápsula que está jalada y la lesión que es a predominio hipodenso con captación heterogénea de la sustancia de contraste. Ahora, miren esta lesión. En la arterial no se veía nada, se veía un poquito hipodenso. Y cuando le hacen tardía de 8 minutos, recién aparece la captación de la cicatriz. Ahí recién se dan cuenta que es un colangiocarcinoma. Y metástasis. ¿De acuerdo? Creo que con esto ya terminamos ya. Metástasis. Más comunes parahepáticas cuando son hipovasculares, cerebro, gastro, pulmón. Son hipodensas en fase venosa y tienden a diferenciarse del parénquima hepático. Y cuando tienen un anillo captador es porque es la zona viable y no es la zona necrótica de la extensión de enfermedad. Usualmente, cuando tienes un estudio en fase venosa, se vuelven hipodensas y cuando están en fase arterial, si es que hay algo que está captando contraste, es lo viable de su extensión de enfermedad. Las hipervasculares son menos comunes, que sean células renales, insulinomas, tumor carcinoide, sarcomas, melanoma y mama. La fase arterial tienden a captar contraste de forma periférica. Se nota un poquito mejor. Esta se parece a un hemangioma. Pero después se dan cuenta de que todo eso se desaparece.
Las clasificadas son las poco comunes: colon, estómago, mama, sea pancreático endocrino, leomesarcoma, osteosarcoma, melanoma. Y si tienes una lesión, una sola lesión con calcificación, esto es un sin contraste, y no tienes ningún otro hallazgo, usualmente debería ser colon. Quística, más que nada ovario, colon, hay algunos sarcomas y melanomas, pulmón y tumor carcinoide. De es así, no encontré foto, así que se salvaron. Perdón por el tiempo que me demoré.